Alfredo Vallarino Alemán con nosotros y ahora como abogado de Yanivel Ábrego en un proceso pues viciado de irregularidades. Realmente es una vergüenza que el primer proceso electoral bueno, que organizan un par de los partidos grandes termine con este desastre. Sí, 4 días para saber ganadores, un montón de irregularidades durante el día de la elección y que termina con alteración de actas. Bienvenido, Alfredo. Saludos. Mira, yo creo que no es un tema de conocer los ganadores. Yo creo que el día 1, tanto nosotros como la facción contraria sabía exactamente quiénes eran los ganadores. Antes de seguir, bueno, es lo que estamos tocando. Hay un problema con el audio. Ahora sí. A ver. Ya, ahora sí. Bien. Como te decía, no es un tema de saber los ganadores. Los ganadores desde el día 1 lo sabían tanto ellos en la facción de Rómulo Rux como la facción de Yanivel. Y se sabía que en ambos casos había ganado la facción de Yanivel. Y te puedo decir esto con mucha responsabilidad, porque ellos lo que han tratado de presentar es un empate. Han querido presentar un empate porque su orgullo no les daba para decir se perdieron las 2 secretarías. Fíjate que incluso ellos ayer reconocieron que la otra secretaría la gana Derek Echeverría. Pero que tenía mucho más votos que Ana Giselle y lo promulgan a las 11 de la noche. Y eso se sabía desde muchísimo antes de saber cualquier otra información, ya ellos tenían para haber proclamado esa secretaría. Como ellos no se podían dar el lujo de perder las 2 secretarías, aquí empieza un tema de tiempo desde el domingo, en donde se empiezan a retrasar las actas. Y tú puedes entender que las actas distantes tengan algún problema en llegar físicamente acá. Pero tú no puedes entender, oye, el acta que viene de Bellavista, el acta que viene de Arraiján, el acta que viene de Chorrera, el acta, ¿cómo esa acta te va a tomar a ti 1, 2, 3, 4 días en llegar? Y fíjate que ellos hasta el día miércoles habían contabilizado como el 7%. Sí. Y de repente el jueves fue 8, 9, 10 y así fueron hasta forzar esa proclamación. ¿Por qué? Cuando a mí me convoca Yanivel y el equipo de diputados y Nadine González como posible afectada, lo primero que yo hago es digo, tráiganme las actas y vamos a cotejar actas de lo que tenemos nosotros, porque una persona del equipo de Yanivel se da cuenta de algunas inconsistencias en algunas, y yo digo, antes de nosotros hablar, vamos a traer todas las actas y me traen la que ellos están presentando en el tribunal y me traen la copia de esto, porque la gente tiene que entender que detrás de esto se hacen unas copias que son copias al carbón y cada uno la tiene. Es decir, tú no puedes tener ninguna que tenga ni un cambio, una tilde, ni una coma, no, ahí tienen que estar iguales, ambas. Y nos empezamos a dar cuenta que de repente hay una que nosotros tenemos que dice 46, creo que esa fue con la que empezamos, 46 votos Nadine, 0 tenía Ana Giselle. Y de repente en la de acá le aparecen 18 votos. De repente empezamos a ver que una papeleta acá tenía Ana Giselle y Nadine como nombre, y en la papeleta de acá, que es un contrasentido de hecho, aparecía Ana Giselle y la suplente. Es decir, le quitaban todos los votos a Nadine. Empezamos a ver papeletas que no tenían nombre, ni en el 1 ni en el 2, ni en el 1 ni en el 2. En algunos casos, cuando ellos veían una incidencia, la incidencia decía el 1 es Nadine. Y en otros ponían el 1 es Ana Giselle. Pero eso no estaba en el acta que estaban utilizando. Me pasé la noche yo venía saliendo de un juicio oral fuerte, y me pasé la noche del día miércoles entero, hasta las 12 de la noche. Y en lo que logramos estar ahí con un equipo de 4 o 5 personas, logramos identificar cerca de 60 en esa condición. Y todavía, al día de hoy, ahorita mismo tengo que ir para allá y todavía siguen. Con más de 2.000 votos que se le perjudicaban a Nadine. Y obviamente ahí empezamos a entender el porqué de esta demora. Porque es que la velocidad y la transparencia en un proceso de elecciones es clave. Y esto es muy llamativo. Uno, que no hayan querido contratar el TER inicialmente, porque fueron ellos quienes deciden no contratarlo. Dos, la Comisión de Elecciones y la Junta Nacional de Escrutinio estaba designada por Rómulo Rux. Y si tú no tienes la velocidad, porque cuando tú tienes la velocidad y tienes la transparencia, hay menos chance de poder hacer chanchullos dentro de las actas. Entonces acá tuvieron el tiempo
y la falta de transparencia clarísima. No decían absolutamente nada y tú no veías hasta el día de ayer, tú no veías a la nómina contraria diciendo, oiga, apúrense, ¿por qué ustedes no están contando? Si yo soy victorioso, yo estoy diciendo, señor, cuéntame ya que quiero tener mis votos ya. Y entonces, el día de ayer, ellos hacen una proclamación que ellos saben que esa proclamación va a estar impugnada. ¿Por qué? Porque ya se tienen los convencionales, que de acuerdo a las listas que se tenían de cada una de las nóminas, la nómina de Yanivel controla más de 1.100 de los 1.900. Eso no, la gente no va a poder saberlo hasta llegar a una convención, ¿verdad? Así que cada una de las partes siempre va a decir, ganamos una u otra. Si Rómulo Rux tiene los votos, vaya a la convención. Él tiene que decir, para quitarse, porque sería lo mejor para él, para quitarse todo tipo de sospecha de encima, él tiene que decir, señores, en 2 semanas tenemos la freaking convención. Y vámonos aquí a resolver este tema. Pero no lo hace porque sabe que no tiene los votos. Pero ayer hubo una resolución del Tribunal Electoral echando para atrás todo el calendario electoral y las reservas. Claro, porque este es un tema... Pero es que lo que quiero insistir en eso de las reservas es que gran parte de la gente que votó el domingo estaba extorsionada diciéndole o todas conmigo o te reservo el puesto. Y aún así no sacó los votos. Aún así no sacó los votos. Porque vuelvo y te digo, ellos han tenido que reconocer, según ellos, según el resultado de ellos, claro, ellos hacen su show con todos sus medios y todo lo que quieran hacer, pero según ellos, la gente de Yanivel ganó una secretaría y ellos ganaron una. Y ellos querían presentar para decir aquí hubo un empate, Lo cierto es que perdieron las 2 secretarías, las juntas distritales y los convencionales. Y si tiene los convencionales, que cite a una convención y demuestre que al momento que votan estos convencionales, él tiene los votos. Pero aquí sí hay que hacer un llamado al Tribunal Electoral. Y yo quiero ser muy responsable en esto. El Tribunal Electoral no es el que está contando los votos. Lo está contando un señor que se llama Vigildo Herrera, que no tengo ni idea quién es, pero sé que es una ficha de Rómulo Rux dentro del, porque fue el que la designó y él además la comisión. El Tribunal Electoral puede decirte hasta cierto punto, ellos pueden decir, eso es una organización interna de un partido. Eso yo como abogado lo respeto y lo tengo que validar. Pero cuando ellos ya empiezan a ver este nivel de irregularidades, este nivel de denuncias públicas, la Fiscalía General Electoral tiene que entrar ya. ¿Y por qué? Porque el que tiene la credibilidad, al final, el que tiene que proteger su credibilidad es el Tribunal Electoral. Esto está pasando en una elección de 100.000 votos, en la cual los votos de la mujer eran 50.000. Y aquí hay elecciones nacionales que se han contado 2 millones de votos en exactamente un día y en la noche todo el mundo sabe quién es el presidente. Y mi preocupación es que esto pasa en una elección presidencial del 2024 y se empiezan a dilatar resultados y se empiezan a perder actas y se empiezan a manchar actas y aquí se puede afectar la paz social. Y el Tribunal Electoral tiene una responsabilidad. Bueno, además que están usando dinero público al final. Al final, claro. José. Permítame usar su capacidad, porque usted como abogado penalista puede determinar los patrones que dan una determinada circunstancia que usted pueda mirar en un proceso. Aquí hay un patrón en la conducta de la Dirección de Cambio Democrático, que viene desde el momento en que el partido impugna, trata de expulsar a 15 diputados y además de eso lo trata de sacar del partido condenando a una persona por el mismo delito cuando la Constitución de la República de Panamá no permite que eso se haga y porque además los diputados claramente, pero hay un patrón que yo llamo de permisibilidad. A mí me llama la atención y esa es mi preocupación seria frente al proceso electoral en la complejidad y esta es la pregunta mía. Este patrón de permisibilidad del Tribunal Electoral con respecto a la conducta que ha tomado la dirección del partido, que se ha visto que siempre ha rayado en la ilegalidad. La institución, la actitud esta de hacer un listado, de sacar a todos los dirigentes, decirle a la gente, bueno, si tú no estás conmigo, no te pongo, no te postulo. No te postulo. Y entonces separan, reservan puestos. reservan 40%. puestos en donde los diputados
de cambio democrático actuales son invencibles. Entonces, a esto no van. Entonces, era claro la verdad. ¿Usted no cree que esto es un patrón? Y a mí me preocupa es que en nombre de la independencia de los partidos, el tribunal permita que la ley se viole. Esa es mi preocupación. Claro, y es que fíjese, el análisis es perfectamente correcto porque yo tengo la misma preocupación. Y si nosotros vemos lugares, por ejemplo, como Nicaragua, Daniel Ortega gana unas elecciones es anulando a todos los contrarios. Y no es tan diferente al Daniel Ortega que parece tener cambio democrático. Porque ¿qué es lo que está pasando con Rómulo Rux? Voy a competir contra Yanivel Ábrego y todos los diputados. Expulsémoslo. Y lo primero que hizo fue tratar de expulsarlo a todos en base a algo que se demostró que era ilegal. Pero el Tribunal Electoral demoró mucho para eso. No solo expulsarlo, no, es que quería quitarle la curul. Claro, también querías quitarle la curul como diputado. Pero no solo eso. Bueno, es que, tenemos que ir a unas elecciones en enero. No las hago. No hago las elecciones. Y decide simplemente no vamos a hacer. Al punto que le han quitado el subsidio electoral por estar en violación de su calendario y de todo lo que tiene que ser la reglamentación con el Tribunal Electoral. Agarra y le quiere hacer un segundo proceso a Yanivel porque le toca competir en una primaria. Entonces, ahora vemos este escenario que estamos teniendo y claramente esto está pasando dentro de Cambio Democrático. Pero el Tribunal Electoral, que si bien yo entiendo como abogado algunas limitaciones jurídicas hasta que el caso le llega a ellos son rectores de toda la conducta electoral. Y ellos pudieran y deben, a nivel de docencia pública, a nivel de lo que debe conocer un país, ellos deben pronunciarse de manera muy, muy fuerte sobre lo que está pasando en Cambio Democrático. No pueden ellos simplemente decir, vamos a suspender el subsidio. Y ahí listo. Y bueno, si el otro tiene plata donde sacar, allá bien por los otros. Lo que está sucediendo con el tema de las curules también es una especie de extorsión. Yo no tengo derecho a disentir dentro de mi partido, entonces, porque si en la cabeza decide que yo no vaya, entonces, y resulta ser que él gana adentro del partido, entonces él me quita mi curul. Eso no puede ser de esa manera y estamos afectando la democracia. Se llevaron a cabo bajo esa premisa. Claro. Ahora, yo le hago una pregunta. Y ni así ganó. Fíjese, nosotros estábamos transmitiendo aquí y nosotros a las 6 de la tarde sabíamos por información que había votado el 34.2%. Así es. ¿Cómo pudimos tener ese dato global y podíamos ahora alegar que no teníamos acceso a las actas? ¿Cómo se puede decir eso? ¿En qué sentido? No lo entiendo. Porque si ya yo tengo la sumatoria de todo había lo que un PER votaron. paralelo. Sí, claro. ¿Cómo yo puedo decir que el total es tanto y no tengo la sumatoria de los otros votos? A ver, todas las partes tienen las copias de ellos. Y eso es cajonero para poder hacer los reclamos. Así como nosotros teníamos un contador en un momento dado allá, 1, 2, 3, 5, 7, y se hace la sumatoria, y rápidamente todo el mundo sabe, por eso estaban los grupos de Nadine González, estaban en el tribunal reclamando. Si ellos hubieran tenido exactamente, porque ellos tienen una copia igual, claro, y ellos tienen que hacer su teóricamente sumatoria, teóricamente igual. Y si ellos tienen una sumatoria que les conviene, el lunes en la mañana, ellos hubieran estado ahí, permiso, postúlennos, proclámenos. Eso hubieran sido lo que ellos hubieran estado haciendo el lunes en la mañana. ¿Pero qué estaban el lunes en la mañana? Calladitos. El martes, calladitos. El miércoles ya empezaron a levantar la voz, porque ahí es donde empezaron a tener el tiempo de poder ver modificar en esta acta qué se puede hacer un anexo. Habían cosas sobre las líneas. Hubo mesas de votación en donde votaban 200 personas y teníamos 400 votos. Votos donde la mesa era de 190 personas y supuestamente votó el 100% en esa mesa. Y en esa mesa que votó el 100%, los 190 votos para Nayicel. O sea, esas cosas son cosas que el solo olfato político te dice de una vez, aquí hay un problema. No, es que pero bueno, estadísticamente no es posible yo, que el 100% yo quiero concluir nada más con decirte algo. Nuestro trabajo jurídico es que se respete el voto. Y nosotros vamos a hacer que se respete el voto, no solamente a nivel de lograr la revisión de estas actas en particular, sino que aquí van a haber las denuncias penales para todas las personas que han participado en esto, penal electoral, porque aquí hay delitos de por medio y no se puede permitir que se afecte la libertad y la pureza del sufragio. Ok. Eso, ¿y cómo es este proceso? ¿Cómo será este proceso de impugnación? A ver, la gente tiene que estar ya
prevista de que nosotros nos toca impugnar lo que hizo Ovigildo Herrera, nos toca impugnarlo primero ante Ovigildo Herrera. No, no. Porque él es la comisión. Él es la comisión también. y la... O sea, nosotros tenemos que decirle, ahí se hizo un mal conteo de acta y de esta acta el señor Ovigildo Herrera lo hizo mal. ¿A quién se lo tengo que llevar? A Ovigildo Herrera. Porque así lo permitió El mal Tribunal permitido Electoral. el Tribunal Electoral. Luego de que eso ocurre, Pero él tiene un tiempo. sí, él tiene un tiempo de 2 días. Y luego que eso ocurre y que ellos se pronuncian, entonces puede entrar el Tribunal Electoral, en donde nosotros vamos a ir ya a los temas de las impugnaciones. Sin embargo, lo de la Fiscalía Penal Electoral empieza cuando yo termine de redactar ahora las primeras denuncias que empezarán a llegar entre hoy y el lunes. Así que nosotros ahora mismo es un tema primero de terminar la documentación, porque ya te dije, 2000 y tantos votos teníamos en la última revisión. Anoche ahí hubo gente que no durmió, hoy voy para allá en la mañana a ver cuántos se tienen y aquí obviamente a revisar un conteo para que se respete la libertad. Una cosa que la audiencia nuestra debe comprender, de que este proceso electoral del domingo era para escoger los convencionales que a su vez iban a escoger la junta directiva. Así es. Es, digamos, lo más elemental Claro. de un partido. Aquí no se iba a decidir quién era de quién es el candidato. Presidente, No, nada, esto claro. es un proceso que ya Cambio Democrático propuso y que el Tribunal Electoral lo echó para atrás. Porque estas elecciones se dieron con la teoría y con el argumento que podía tener el grupo opuesto a Yanibel Abreu era que si yo no estaba contigo, yo no corría. No corría. Entonces, eso fue un elemento que se permitió. Esto es lo que yo llamo la permisibilidad. Y ahora que vamos a los procesos de primarias de todos los partidos, a los que tienen que hacer primaria, nosotros tenemos que velar, no solamente en Cambio Democrático, sino que en todos los partidos, esto se dé con transparencia. Gana, supuesto, ¿quién 100%. gana? El que más votos tiene. Más votos tiene y Claro. punto. Eso es todo. Claro, Así es. y es que... Nadie está pidiendo más nada. Fíjense que esto era solo para determinar la directiva y si Rómulo Rux, por ejemplo, Yanibel es parte de la directiva actualmente. Si Rómulo Rux quiere sacar a Yanibel de la directiva, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Llama a una convención Y ya, bueno, y ya le reformo la adiós y la directiva, sacamos. Pero no se atreve. Y no se atreve porque sabe que no tiene los votos en la convención. Y esto no es de hoy. Se la pasó todo el año pasado diciendo los convencionales son de nosotros, pero no llamas a una convención. Exacto. Entonces, las personas tienen que estar claras. Esto va a ser en 2-3 meses. Aquí se va a saber exactamente entonces quién tiene los votos dentro del Cambio Democrático, porque lo que sí no puede evitar es el calendario que le mandaron a modificar y el tema de la primaria que le corresponde, si mal no recuerdo, el 9 de julio. Hasta ahí llega Rómulo Rux en Cambio Democrático. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Gracias, Alfredo.